Ahí estamos, bueno. A ver, acá tengo para grabar y arrancamos. Me figura como que hay personas en la sala de espera todavía. Ya estoy, estoy viendo el tema de la sala de espera por si entra alguien que pueda pasar. Ahí está. Listo. Listo, listo. Bueno. Sí, a eso de paso también, si pueden dejar los micrófonos silenciados, por las dudas, por los ruidos. Yo tengo acá igual la opción. Si no, los silencio yo y cualquier cosa me preguntan en el chat. Y después, como les decía, si los que tienen preguntas, nos quedamos después, ¿les parece? Por las dudas, porque a veces pasa que alguien se deja el micrófono abierto y es un lío. A ver. Ah, está. Bueno, porque después que me lo pusieron para que se suba directo en la nube. Ya voy, ¿eh? Bueno. Recording in progress. Ahí estamos. Buenas noches a todos. Entonces damos inicio a la primera clase de inmunología en defensa. Entonces, este es el primer seminario, está a mi cargo, yo soy Gabriel Cabrera, trabajo en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, soy investigador del CONICET y bueno, ahí trabajamos en distintos proyectos de investigación. Y damos docencia junto con Iván Marcipar, que es profesor adjunto, y con Iván Bontempi, también el otro docente que va a dar las clases. Ahora ya les voy a ir contando un poco cómo está organizado todo el cuatrimestre y las unidades. Este primer seminario es introductorio y se refiere más que nada a la respuesta inmune innata y adaptativa y a conceptos introductorios. Y la idea fundamental de esto es que ustedes ya se hagan un panorama global o un marco, digamos, para entender cuál es el funcionamiento bien, de un modo general, del sistema inmune, pero que les permita después, a lo largo de los otros seminarios, ir completando, digamos, con información que se les va a ir dando en las clases para que ustedes puedan entender de mejor manera cómo es el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, primero que nada vamos a ver un poco el tema de la bibliografía, que ayer incluso me estaban preguntando, y nosotros la bibliografía que recomendamos, por sobre todo, es el ABAS. El ABAS es, digamos, el libro más completo que recomendamos, y por ejemplo, para esta clase tienen de los capítulos del 1 al 8, sacando el 3, que básicamente no es necesario en esta clase, que no lo vamos a ver, y después en algunos casos se va a ir dando alguna información sobre ese capítulo 3 en otras clases. Después está el regueiro, y también coinciden, el regueiro también tienen de los capítulos 1 al 8 sin el 3, y acá, bueno, viene lo primero que es realmente importante. El ABAS lo que tiene es que está más actualizado, este es el de octava edición, está más actualizado, es mucho más completo, y por eso es el que nosotros recomendamos. Sin embargo, otra alternativa, sobre todo cuando no tienen tiempo,
y por ahí para hacerse una idea también más rápida de la materia, es que usen el regueiro de la cuarta edición. El regueiro de la cuarta edición tiene algo muy bueno, que es muy resumido, y en general está muy bien resumido. Lo que tiene de malo es que hay algunas cosas que están desactualizadas. Entonces, ahí corren algún riesgo, si solo leen el regueiro, corren algún riesgo de tener algunos conceptos equivocados o algunas cosas que les va a faltar. Entonces, por eso nosotros recomendamos más heladas. El regueiro es muy bueno para darse los capítulos son muy cortitos, pueden tener 4 o 5 hojas, entonces ustedes un tema, lo pueden, digamos, leer muy rápido del regueiro y comprenderlo. Después cualquier cosa, para profundizar, van un poquito más heladas. Y si no, lo otro que nosotros sí les recomendamos mucho es que vean las clases, porque en las clases nosotros vamos a tratar de resaltar siempre las cosas que están desactualizadas en el regueiro para advertirles de que hay algo que está desactualizado, incluso ya es erróneo, un concepto alguna que por ahí es erróneo. Entonces, en ese sentido, les recomendamos que si van a ver el regueiro, siempre estén muy atentos a ver las clases. Bueno, y después son 5 seminarios en total, uno por cada UABP, y hasta el momento hay 2 talleres, y puede ser que agreguemos un taller más, más adelante. El taller 1 tiene que ver con inmunoensayos, que sí está hecho exclusivamente con el capítulo 24 del regueiro, y el taller 2 tiene que ver con respuestas inmune antiinfecciones, y les permite integrar un poco el seminario 1, 2 y 3, que ese es el objetivo. Entonces, bueno, yendo un poquito más a lo que es esta clase, vamos a ver cuáles son las funciones del sistema inmune, que esto ustedes obviamente ya lo saben. La primera función y la que siempre, digamos, se resaltó más y se asocia más al sistema inmune es con reconocer y destruir gran cantidad de patógenos. Esta es, digamos, la función principal, más caracterizada y la que a uno primero le viene a la mente cuando habla de la respuesta inmune. Pero tiene también otras funciones que son reconocer y destruir células dañadas o alteradas, células apoptóticas, necróticas o tumorales, que es una función muy importante, que también vamos a ver algo de, por ejemplo, de cáncer y sistema inmune en la clase 5. Y otra función muy importante es mantener la tolerancia a lo propio, evitar la inflamación crónica y autoinmunidad. Esto vamos a ver en la clase número 4, que esa también está a mi cargo, que vamos a ver reacciones de hipersensibilidad y enfermedades autoinmunes, y bueno, tolerancia, cómo se genera y se mantiene la tolerancia por parte del sistema inmune. Pero bueno, en esta primera clase nos vamos a focalizar en lo que es esta función, que es la principal, digamos, que es la que se estudia, que es reconocer y destruir gran cantidad de patógenos. Entonces, sabemos que el sistema inmune está formado por... Yo lo que no veo son los títulos, a ver si puedo minimizar. Bueno, perdón, es que justo me queda tapando los títulos. Voy a acomodar un poquito. Bueno, el sistema inmune está formado por órganos que ustedes ya conocen, que seguramente los han estudiado, órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios es donde se va a producir la maduración de las células del sistema inmune, como ser la médula ósea y el timo. Y luego van a tener órganos linfoides secundarios en donde se van a montar las respuestas inmunes. Que en este caso, bueno, vamos a tener, por ejemplo, el vaso y ganglios linfáticos. Y después van a tener muchos tipos celulares, que algunos son del linaje mieloide, otros del linaje linfoide. Dentro del linaje linfoide, lo más caracterizado, obviamente, son los linfocitos T y B. Esto lo van a ir viendo, obviamente lo vamos a ir viendo más en detalle a lo largo de las clases, pero por ejemplo saben que los linfocitos B son conocidos por secretar anticuerpos, los linfocitos T, que hay distintos subtipos, linfocitos TCD4, TCD8, y a su vez después van a ver que estos linfocitos TCD4 van a tener distintos linajes según el tipo de respuesta inmune que es necesaria. Otras células linfoides son las células NK, linfocitos T, bueno, citotóxicos CD8, y células del linaje mieloide como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, etc. Y esto a nivel de células y luego también a nivel de moléculas,
van a tener distintas moléculas que son importantes, como son los mismos anticuerpos, citoquinas, que son muy importantes para señalización a nivel del sistema inmune, y otras proteínas que participan, por ejemplo, en inmunidad innata, como el complemento, pentraxinas, etc. Arbitrariamente se puede dividir todo este conjunto de células y moléculas en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Yo perdonen que sigo tratando de sacar desde acá arriba. Perdón, lo que pasa es que no puedo ver los títulos y es un poco incómodo. Entonces vamos a ver un poco más que tienen la parte de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Dentro de la inmunidad innata van a tener componentes humorales y componentes celulares. El primer, digamos, barrera está formada por células epiteliales, que van a tener distintas funciones protectoras, como, además de separar físicamente el medio, digamos, extra del cuerpo, separado del cuerpo para que no ingresen los microorganismos, van a tener que estas células de los epitelios pueden secretar lisosima o generar un pH que no es favorable a los microorganismos. Luego van a tener distintos tipos celulares de la inmunidad innata, como les decía, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que tienen distintos gránulos con, por ejemplo, proteínas que pueden secretar proteasas y además son fagocíticas. Y luego tienen, por ejemplo, monocitos, macrófagos, células dendríticas, que son clave. Sobre estas vamos a volver muchas veces a lo largo del cursado, sobre las células dendríticas, porque son fundamentales para hacer un nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Así que esto le tienen que prestar mucha atención. Y luego también tenemos dentro de las células de la inmunidad innata los linfocitos NK, que son muy importantes en reacciones antivirales para patógenos intracelulares, como los virus, y también para el caso de células tumorales. Y dentro de la inmunidad humoral también van a tener, por ejemplo, las proteínas del complemento, pentraxinas, que son muy importantes dentro de la inmunidad innata. Ahora bien, esto sí es muy, muy importante, y es cómo hace el sistema inmune innato para reconocer la presencia de un patógeno. Esto la verdad que, así como la inmunología ya tiene muchos años de estudio, realmente esto se descubrió básicamente hace bastante poco tiempo, porque fue a finales del siglo pasado, en la década del 90, básicamente es donde se pudo empezar a conocer cómo hacía el sistema inmune innato para reconocer a los patógenos. En general, incluso cuando yo estudié, se solía decir que el sistema inmune innato es inespecífico, y esto incluso en el regueiro, si lo ven, todavía se usa esta terminología. Hoy en día ya no se está dejando de usar, porque en realidad, al conocerse todos estos receptores, se comprendió que el sistema inmune innato no es inespecífico, sino que es muy específico, pero contra regiones conservadas, contra moléculas muy conservadas en los patógenos, pero no es una respuesta inespecífica o aleatoria o algo que no se sepa contra qué está dirigida, sino que es muy específica, pero contra motivos conservados. Esto lo que tiene, lo que se conoce como PAMPs, son patrones moleculares asociados a patógenos, que son las estructuras que las células del sistema inmune, a través de estos receptores de PAMPs, que se llama, o receptores de reconocimiento de patógenos, se puede decir de las dos formas, son las moléculas, los receptores que le permiten al sistema inmune innato detectar la presencia de un patógeno, es decir, son los receptores que hacen que suene como una alarma cuando se activan. Hay distintos tipos de receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Algunos de los más caracterizados son los receptores de tipo TOL, los receptores de tipo NOD, los receptores de tipo RIG y otros receptores tipo lectina. Si van, esto por ejemplo está bastante bien en el ABAS, está bastante completo, ahí van a poder ver que estos receptores pueden ocupar, por ejemplo, los receptores de tipo TOL, pueden estar a nivel de la membrana plasmática, son transmembrana, o pueden estar a nivel de endosomas.
En cambio, los receptores de tipo NOD son citoplasmáticos, los receptores de tipo RIG también, los receptores de tipo lectina también son, se encuentran en la membrana. Y también pueden estar en endosomas. Estos receptores, bueno, van a tener distintos ligandos, que son esos motivos conservados que les decía, que le permiten unir. Acá se nota, por ejemplo, en esta diapositiva, cómo un receptor de tipo TOL puede reconocer lipopolisacárido bacteriano, o un receptor tipo lectina va a reconocer manosa, y esto a nivel, digamos, fuera de la célula. En cambio, también tienen receptores de tipo TOL, que pueden unir ADN o ARN, o sea, material genético, de, por ejemplo, virus, a nivel de los endosomas. Después tienen receptores de tipo NOD, que van a actuar a nivel citosólico, también pueden detectar, por ejemplo, péptido glicano bacteriano, o receptores de tipo RIG, que pueden detectar RNA, y hay otros receptores que también pueden detectar ADN. Además de reconocer entonces estos patrones moleculares asociados a patógenos, estos receptores de PAMPs, que se llaman, también son receptores de lo que se llama DAMPs, que son moléculas endógenas, estas no son de patógenos, sino que son moléculas endógenas que se liberan como consecuencia de un daño. Y como eso también es importante para el sistema inmune, para eliminar células que tienen defectos, estos receptores pueden reconocer muchas de estas moléculas de daño y también activar y generar señales. Acá vemos, por ejemplo, los receptores de tipo TOL, que ya, por ejemplo, hay caracterizados cerca de 13, alrededor de 13, pueden actuar como homodímeros o como heterodímeros. Acá, por ejemplo, TLR1 con TLR2 puede reconocer lipopéptidos bacterianos, el LPC es reconocido por el TLR4, la flagelina de las bacterias es reconocido por TLR5, y luego a nivel de endosomas, es decir, ya a nivel intracitoplasmático, pero en endosomas, tenemos por ejemplo que TLR3 puede reconocer RNA de doble cadena, TLR7 RNA de simple cadena, y así. TLR9, por ejemplo, también reconoce ADN con secuencias CPG no metiladas, y son todas estructuras, digamos, de secuencias de material genético que no son comunes en el organismo nuestro, en mamíferos no se presentan, y por lo tanto, si estos receptores se activan, es porque han detectado algo que es foráneo, y el cuerpo, la célula, perdón, reacciona generando una respuesta de acuerdo a esto. Y lo que es muy importante es que a partir también de qué tipo de molécula, qué tipo de PAMP está detectando el sistema inmune, va a poder dirigir la respuesta inmune de la mejor manera. ¿Esto cómo actúa? Acá muy básicamente esto, por ejemplo, está sacado de lavas, y no hace falta que se estudien las proteínas que participan en estas cascadas, pero básicamente para que lo entiendan, ustedes ven acá que, por ejemplo, tienen peptidoglicano que va a unir a TLR2 o TLR1. Esto va a generar un cambio conformacional en la parte interna de las proteínas que va a permitir que una otras proteínas intermediarias en la célula, y estas proteínas luego van a trabajar vía otras proteínas o van a poder ir al núcleo para interaccionar con otras proteínas que son factores de transcripción, que se unen al ADN y permiten que haya síntesis de ARN, que a su vez va a pasar a proteína, y esto le va a permitir responder, por ejemplo, si hubo una señal, acá supongamos del TLR3, de ARN de doble cadena, esto va a generar activación de otras proteínas, que va a generar, por ejemplo, luego a nivel del núcleo, la expresión de interferones de tipo alfa y beta, que van a ser secretados como proteína, van a unir otros receptores en esta misma célula o en otra, y van a generar la transcripción de otros genes, y por ejemplo se puede sintetizar también interleuquina 1, 6, TNF como consecuencia de la activación de estos receptores, generando una respuesta inflamatoria. Es decir que cuando estos receptores de PAMPs, de patrones moleculares asociados a patógenos, se activan por la presencia de algún patógeno, se van a generar, digamos, la respuesta, que va a estar orientada fundamentalmente al tipo de patógeno. Acá lo vemos, por ejemplo, si tuviéramos la presencia de un patógeno intracelular, la respuesta innata, por ejemplo, como decíamos recién, que esté detectando un patógeno intracelular, como es un virus de RNA, en ese caso vamos a tener generación de interferones de tipo 1, alfa y beta, de tipo 3, lambda, y vamos a tener que lo que se va a activar va a ser las células NK.
En cambio, si tuviéramos otro patógeno, como puede ser, por ejemplo, tuberculosis, vamos a tener una respuesta orientada más a generar interferón de tipo gamma y tratar de activar a los macrófagos para que eliminen la tuberculosis. Y si tuviéramos un patógeno extracelular, en este caso, bueno, la respuesta está mediada más por complemento, va a tratar de activar también como células a macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, y las señales que se van a generar, por ejemplo, que hubiera LPS a partir de TLR4, que lleven a la síntesis de TNF, interleuquina 1, interleuquina 6. Es decir que, a partir de estos receptores de PAMPs, es como el sistema inmune arranca, comienza a generar esta respuesta inmune y dirige la respuesta hacia los tipos celulares que tienen que ir. Eso es una de las ideas clave de esta clase, es que comprendan un poco que el sistema inmune, cuando reconoce estos patógenos, va a direccionar un poco la respuesta. Entonces, por un lado, decíamos que íbamos a tener esta respuesta de interferones, si tuviéramos una respuesta contra un patógeno intracelular como un virus, que tienen, esto lo van a ver más en la clase 3, pero bueno, tienen la capacidad estos interferones de justamente, de ahí viene el nombre, de interferir con la replicación viral, aumentar la expresión de moléculas MHC de clase 1, que ya vamos a ir viendo, para generar una respuesta antiviral. En cambio, si tuviéramos un patógeno extracelular, se requiere, digamos, de otros componentes del sistema inmune, y son otros los componentes que van a estar involucrados. Uno de estos casos es cuando justamente es necesaria la participación del complemento, que es un sistema formado por muchas proteínas que actúan en cascada. Van a tener, por ejemplo, desde C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9, que estas proteínas, las funciones que tienen son, por un lado, actuar como quimioatractantes para reclutar más células del sistema inmune, y por otro lado, formar, de ser posible, un poro dentro, un poro en la membrana de los patógenos, para desestabilizarlos. Y además también pueden quedar unidos a los patógenos, de modo que los anticuerpos lo puedan unir. La vía de complemento tiene 3 vías de activación, una vía clásica, en donde se activa por complejos de anticuerpo-antígeno, una vía de las lectinas, en donde en realidad hay una proteína que une lectina y que después puede activar, que puede, por ejemplo, une manosa y después puede activar la vía del complemento, y otra vía alternativa en donde directamente estas proteínas de complemento se están uniendo a la superficie de los patógenos y activando, generando el inicio de esta cascada, que va a llevar justamente a este reclutamiento de células inflamatorias, opsonización de los patógenos, que muchas veces permite después que los fagocitos los fagociten, y destrucción de los patógenos en el caso de formar un poro. Esto de todas formas lo van a ver mejor en la clase que viene. Esto es un poco introductorio. Otra de las funciones fundamentales, digamos, de si tuvieran un patógeno extracelular y que están involucrados los macrófagos o los neutrófilos, es la fagocitosis de esos patógenos. Para esto, lo que son importantes son determinados receptores de los fagocitos, como receptores de la región FC de anticuerpos, que pueden estar unidos a esos patógenos, receptor de manosa, como les decía, que puede unir manosa en las bacterias, receptores carroñeros, que son distintos receptores que unen, por ejemplo, lipoproteínas características de determinados patógenos, y una vez que estos receptores se activan, lo que puede pasar es que se formen pseudópodos, es decir, prolongaciones de la membrana, que van envolviendo, digamos, a la bacteria, por ejemplo, hasta formar un fagosoma, en donde es fagocitada la bacteria, luego se va a fusionar con un lisosoma, formando un fagolisosoma, y es un sitio que, digamos, no es para nada favorable para los patógenos, van a estar sometidos a un gran estrés oxidativo, con intermediarios reactivos del oxígeno, intermediarios reactivos del nitrógeno. Bueno, esta diapositiva, por ejemplo, sí es del regueiro, es muy práctica. Acá pueden ver cómo a partir de una NADPH oxidasa, a partir de oxígeno, se van a formar anión hidroxilo y peróxido de hidrógeno, y a partir de la enzima oxidonítrico sintetasa inducible, a partir de arginina, que pasa a citrulina, se va a formar óxido nítrico, que es un segundo mensajero, que no es tan tóxico, pero en presencia de peróxido de hidrógeno puede formar peroxinitritos, que sí son muy tóxicos, y pueden generar modificaciones en las moléculas por nitración o nitrosilación, y, por ejemplo, también en los gránulos hay mieloperoxidasa, en los fagolisosomas puede haber mieloperoxidasa, y a partir de, por ejemplo, peróxido de hidrógeno con anión cloruro van a formar hipoclorito, es decir, todos compuestos que van a ser muy tóxicos para
los patógenos en el caso de que el fagocito logre fagocitarlos. En definitiva, entonces, una vez que se produce esta activación de los receptores de PAMPs, o incluso de receptores de DAMPs, lo que se va a generar van a ser señales inflamatorias que van a llevar, por ejemplo, a la producción de moléculas de defensa como la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, que ustedes ya han visto bien, que tienen que ver con la generación de inflamación, y con estas características de la inflamación, como son rubor, tumor, calor, dolor. Entonces, resumidamente, tenemos que entonces el sistema inmuninato lo que hace es reconocer estructuras conservadas de patógenos, conocidas como PAMPs, y generar estas señales de peligro. Esta respuesta innata es rápida, fagocita, de granula o lisa, por ejemplo en el caso del complemento, y permite generar inflamación y eliminar la infección o retrasarla. Ahora bien, si la respuesta innata no logra eliminar a los patógenos, entonces lo que tiene que hacer es participar para direccionar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, acá vemos en este gráfico cómo la inmunidad innata que puede durar horas simplemente, donde teníamos la barrera epitelial, los fagocitos, el complemento, bueno, lo que veíamos recién, células dendríticas, linfocitos NK. En el caso de que no logren resolver una infección, van a ayudar a que se genere la respuesta inmune adaptativa, característicamente mediada por linfocitos B y linfocitos T, que es una respuesta que demora días y que tiene otra especificidad. Entonces, ¿cómo responde la respuesta adaptativa? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene esa respuesta? Básicamente, se pueden clasificar en tres. A través de los linfocitos B y la generación de anticuerpos, es una de las formas en que tiene de reaccionar la inmunidad adaptativa. Piensen que esto ya estamos hablando de estas características que son la especificidad y la memoria, que es algo que la diferencia de la inmunidad innata. Otro tipo de respuesta tiene más que ver con la activación de los fagocitos a partir de células T colaboradoras que pueden secretar interferón gamma, interaccionar con las células, con los fagocitos para terminar de activarlo. Esta es una respuesta muy importante y bien caracterizada en el caso de tuberculosis, patógenos como tuberculosis. Y por otra parte, van a tener respuestas que están mediadas por células T citotóxicas CD8, que también van a estar destinadas a matar a células que estén infectadas por patógenos intracelulares. Entonces, resumiendo un poquito esto, algo que sí quiero que quede bien claro, es una diferencia entre la inmunidad innata y la adaptativa en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los patógenos. En la inmunidad innata, como dijimos, lo que se reconoce son patrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs, que son secuencias conservadas, como era el lipopolisacárido, como es la manosa, que estos son estructuras muy conservadas y muchas son compartidas entre los patógenos. Es decir, cuando la inmunidad innata lo reconoce, puede darse cuenta que es un patógeno intracelular, o puede darse cuenta que es un patógeno extracelular, una bacteria, por ejemplo, una Escherichia coli, pero no va a poder diferenciar ese Escherichia coli, por ejemplo, de otra bacteria gram negativa. En cambio, la inmunidad adaptativa está destinada a reconocer epitopes antigénicos, y justamente se definen como antígenos aquellas estructuras que son capaces de ser reconocidas por esta inmunidad adaptativa, tanto por anticuerpos como por los receptores de los linfocitos T. Y son estructuras, digamos, únicas de cada patógeno. Acá la respuesta sí va a estar orientada específicamente contra cada patógeno. Bueno, ¿qué son estas estructuras reconocidas en los patógenos que se denominan antígenos? Vamos a ver que un antígeno, digamos, son porciones de cada patógeno, y un antígeno, a su vez, contiene muchos determinantes antigénicos, que son las estructuras más pequeñas dentro del antígeno, que pueden ser unidas específicamente por los anticuerpos o por los receptores de los linfocitos T.
Bueno, estos receptores de los linfocitos, tenemos en el caso de los linfocitos B, este reconocimiento específico va a estar dado, en primer lugar, por moléculas que tienen la estructura de un anticuerpo, son anticuerpos que están en la membrana formando un complejo, porque están unidos también a otras proteínas, que favorecen la señalización y que todos juntos se denomina el receptor del linfocito B. La estructura básica, entonces, principal para el reconocimiento es del anticuerpo, y algo muy importante es que esta estructura del anticuerpo lo que hace es reconocer al antígeno en su forma nativa, lo puede reconocer como se presenta en la naturaleza. En cambio, los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, necesitan que haya otra célula que haya procesado esos antígenos y le presenten las partes, los antígenos, digamos, en contexto de moléculas de MHC de clase 1 o MHC de clase 2. Vamos a ver que el linfocito TCD8 va a reconocer esos antígenos en el contexto de moléculas MHC de clase 1, es decir, necesita que otra célula, puede ser por ejemplo una célula que ha estado infectada, o puede ser una célula dendrítica que le esté presentando en estas moléculas MHC de clase 1 el antígeno que tiene que reconocer el linfocito TCD8. En cambio, el linfocito TCD4 necesita que esos antígenos se los presente una célula presentadora de antígeno, como puede ser una célula dendrítica, o el linfocito B, o macrófago, que expresan moléculas MHC de clase 2, que van a estar presentándole entonces estos antígenos al linfocito TCD4. ¿Cuál es la estructura básica del anticuerpo? Acá la pueden ver, tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Estas dos son las cadenas pesadas, que son las cadenas más largas, y dos cadenas livianas. Y en un sitio que se llama la región de variabilidad de estos anticuerpos, es donde el anticuerpo va a interactuar con el antígeno. Este es el determinante antigénico o epitope, y esta región del anticuerpo se denomina paratope. Estas son las regiones, son regiones variables. Es muy importante aclarar que cada linfocito B va a producir muchos anticuerpos, pero todos con la misma especificidad, es decir, son clonales. Todos los anticuerpos que produce un linfocito B, cada linfocito B, mejor dicho, tiene una única especificidad, va a unir un solo determinante antigénico. Hay distintos isotipos de anticuerpos, que eso lo determina la región constante. Esta no es una región que tiene variabilidad en sí, sino que son distintas cadenas que pueden sintetizar el linfocito B, y de acuerdo a la región constante van a tener inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, IgE, IgG o IgA, donde cada una de estas va a tener sus funciones que tienen mucho que ver con esta región constante, que no es justamente la que une el antígeno, pero las células del sistema inmune sí, a partir de distintos receptores, van a poder unir esta región constante de los anticuerpos y tener distintas acciones. Bueno, con respecto a cómo se genera esa variabilidad, esta capacidad que tienen los linfocitos B de generar anticuerpos con distintas especificidades, el mecanismo por el cual los generan se denomina recombinación somática. Esta es, por ejemplo, una cadena de ADN codificante de un linfocito B, en donde tiene distintos fragmentos génicos, por ejemplo, B1, B2, B3, regiones de variabilidad, lo podemos ver acá. Esta es una cadena pesada, por ejemplo, es ADN codificante de una cadena pesada, y supongamos que tenga 50 regiones variables. Acá B1, B2, B3, B4, B30, hasta B50. Después hay otras regiones que se denominan D, de diversidad, que lo tenemos acá, D1, D2, D3, podemos tener 20, se mencionan 30. J, de unión, también tiene distintas regiones, todas una al lado de la otra, como fragmentos génicos en la cadena de ADN, y luego la región constante. Estas regiones lo que tiene es que, por un mecanismo de recombinación somática, el linfocito B, durante su maduración, lo que puede hacer es eliminar, forma bucles en el ADN y corta determinadas regiones, de modo tal que, por ejemplo, la región B, por ejemplo, entre B2 y todo lo que hay que separa hasta D5, forma un bucle y lo elimina.
De modo tal que luego de esa recombinación va a tener la región B1 unida a la región D5 como se muestra acá. Luego puede hacer otro bucle y eliminar todos los fragmentos génicos que están entre D5 y J8. De modo que este linfocito B va a terminar generando una secuencia de ADN, las secuencias se eliminan, el resto se elimina, y este linfocito B va a terminar generando una región que tiene B1, D5, J8 y la región constante. Esta región luego se va a traducir se va a transcribir en RNA y traducir en proteína, formando, de acuerdo a la secuencia génica, esto va a derivar en una secuencia de aminoácidos que va a ser la de la cadena pesada H, de la cadena pesada. Y luego va a recombinar las cadenas livianas. En este caso tiene dos cadenas livianas posibles, que son kappa y lambda, y va a ser una recombinación muy semejante, nada más que en este caso, para las cadenas livianas no hay segmentos D. Va a recombinar entre los segmentos B y las regiones J. A partir de estas recombinaciones, la diversidad potencial de secuencias que puede generar, para una cadena pesada, por ejemplo, son 9000, podría haber recombinado y generado acá, por ejemplo, B2, D3 y J15. Bueno, J llega hasta 6, pero por ejemplo, J, sí, 7, 6 o 7, y otro linfocito B va a recombinar y va a generar, por ejemplo, B30 con D4 con J4, y va a generar otra región. Esta es la región de variabilidad, entonces, que va a estar determinada por estas recombinaciones. Y esto va a hacer que cada linfocito B exprese después un anticuerpo específico para cada antígeno. Además, cuando lo vean en el ABAS van a ver que hay otros mecanismos más que aumentan la diversidad potencial, porque cuando hace este proceso de la recombinación, muchas veces las enzimas también agregan algunos nucleótidos y generan diferencias en la secuencia. Es decir, que es mucho más todavía la diversidad de secuencias que puede generar por este mecanismo de recombinación. Y luego, además de los anticuerpos, que son la forma en que los linfocitos B van a estar reconociendo los antígenos, las otras moléculas que son importantes en la inmunidad adaptativa para reconocer los antígenos son los linfocitos T. Los linfocitos T lo que tienen es un receptor TCR, en donde van a tener dos cadenas alfa y beta, y de manera semejante a los anticuerpos tienen una región variable y una región constante, y la región variable es la que les va a permitir reconocer a los antígenos. Esto también está formando parte de un complejo en donde, por ejemplo, está unido a CD3, que participan ayudando en la señalización. Y para que los linfocitos T reconozcan esos antígenos, también se generan distintas recombinaciones por mecanismos muy similares, en donde lo característico es esto, el rearreglo de los genes y la eliminación de algunos fragmentos para unir otros y formar las secuencias codificantes que van a ser transcritas, y nuevamente cada linfocito T va a tener muchas copias del mismo receptor TCR con una especificidad para un antígeno puntual. Entonces, recapitulando un poco, nuevamente podemos ver esto que les decía de las células B. Cada célula B va a tener anticuerpos sobre la superficie con capacidad de unir un solo antígeno, específica para un antígeno, y a su vez va a poder reconocer ese antígeno de forma nativa. En cambio, los linfocitos T, ya sea CD4 o CD8, van a poder reconocer esos antígenos, los antígenos que reconocen a partir de su receptor TCR, pero siempre presentado en moléculas, en el contexto de moléculas de histocompatibilidad, de clase 1 y de clase 2. Los linfocitos T CD8 van a reconocer en el contexto de MHC de clase 1, y los linfocitos T CD4 en el contexto MHC de clase 2. ¿Cuál es la estructura de estas moléculas MHC de clase 1? Vamos a ver que las moléculas MHC de clase 1 están formadas por una sola cadena polipeptídica con distintos dominios, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y esa estructura, esa cadena, va a estar estabilizada por la unión con otra proteína que se llama beta 2 microglobulina. Esta molécula MHC de clase 1 tiene una hendidura, que es el lugar donde va a unir el péptido antigénico para presentarle al linfocito T. En este caso, como es un MHC de clase 1, va a estar presentando a un linfocito T CD8. Mientras que las moléculas MHC de clase 2 están formadas por dos cadenas,
esta es la cadena alfa y la beta, y el sitio de unión del péptido antigénico que le va a presentar al linfocito TCD4 está formado entre las dos cadenas, alfa 1 y beta 1. Estos péptidos, los que se presentan en MHC de clase 1, son más pequeños, de acuerdo al espacio que tienen para presentar, mientras que estos pueden tener de 9 más o menos 11 aminoácidos, y en los MHC de clase 2 aproximadamente pueden tener hasta 27 aminoácidos, son bastante más grandes. Unas características muy importantes de estas moléculas de histocompatibilidad es que se les llama que estos son genes poligénicos porque hay muchos genes que codifican para estas proteínas. Por ejemplo, para MHC de clase 1 van a tener 3 tipos, MHC de clase 1A, B y C. En el caso de humanos se llaman HLA A, B y C. Y para MHC de clase 2 van a tener también de P, de Q y de R fundamentalmente. Por eso se llaman poligénicos, porque hay varios genes para cada una de estas moléculas. Por otro lado, y muy importante, es que estos genes son polimórficos, es decir, que además de que hay varios genes, hay varios o muchos alelos de cada uno de estos genes. Es decir, que esos genes tienen diferencia entre diferentes personas. Y van a tener distintos alelos en cada persona, diferentes variantes de esos mismos genes. Y otra característica más es que tienen expresión codominante, lo cual quiere decir que se van a expresar todos estos alelos. Entonces, una persona, supongamos esta persona aquí en el medio, va a tener, esto se ubica en el cromosoma 6, y va a tener, por ejemplo, fuera el alelo, el cromosoma 6 de la madre, va a tener, por ejemplo, HLA-A, el 11, y del padre va a tener A29, el alelo. Es decir, estos dos son MHC de clase 1, diferentes entre la madre y el padre, que va a estar expresando esta persona. Con respecto al MHC que es de clase 1B, va a expresar, por ejemplo, B15 y B27. Y en el MHC C va a expresar, por ejemplo, CW2 y CW6. Y lo mismo para MHC de clase 2, va a tener determinados alelos presentados. Y otra persona, por ejemplo, está aquí atrás, va a tener, en vez de esto, va a expresar A25 y A32, y en vez de B15 y B27 va a expresar, por ejemplo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Acá vamos a ver, por ejemplo, esta es una célula presentadora de antígeno, porque tiene MHC de clase 1 y tiene MHC de clase 2. Acá podemos ver, estas podrían ser las MHC de clase 1 de la madre, ven que tiene una cadena con beta-2 microglobulina, mientras que acá tienen las MHC de clase 2, formado por las dos cadenas, y va a tener los 3 tipos, serían de P, de Q y de R. Y estas podrían ser las moléculas de la madre y estas podrían ser las del padre. Una característica muy importante de estas moléculas es que se les dice que son promiscuas, o sea, no unen un solo antígeno, sino que cada una de estas moléculas puede unir y presentar muchos antígenos. Por ejemplo, esta podría estar presentando 2000, la que sigue podría estar presentando 6000, otra 3000, etc. Pero pueden presentar muchas moléculas distintas. MHC2, dijimos que era el linfocito TCD4, MHC de clase 1, el linfocito TCD8. Pero otra persona que tenga otro alelo distinto, dentro de esas 2000 o 3000 que va a estar presentando otros antígenos y otros péptidos, digamos, de un determinado patógeno, lo cual va a hacer que haya diferencia en la respuesta. Y bueno, sí. Entonces, cada HLA va a ser diferente en cada individuo por esta variabilidad genética. Sí, es muy difícil que dos personas tengan los mismos HLA. Estos son justamente por eso cuando uno hace un trasplante, para evitar que haya rechazo a trasplante, trata de buscar que sean lo más semejantes. Se estudian qué alelos tienen las personas, y de acuerdo a eso, se busca el donante, digamos, que tenga más similitud para que haya menos posibilidad de rechazo, porque cuando gran parte de la respuesta, digamos, en un rechazo está dirigida a las células que expresan distinto MHC, porque lo reconoce como extraño en los linfocitos y lo atacan. Entonces, eso sí, es muy importante. Bien, gracias. Bueno, y entonces algo también muy notorio acá es que veíamos que los linfocitos B van a poder reconocer entonces muchos antígenos, porque lo que hacen es, a partir del ADN que tienen, generar distintas recombinaciones somáticas
y eso hace que se generen distintas estructuras en su receptor de anticuerpo que pueda reconocer, digamos, a la enorme cantidad de antígenos que se puede llegar a cruzar, digamos, luego en adelante. En cambio, los linfocitos T van a tener los receptores TCR, también que maduran y forman por recombinación somática, mientras que lo que es la presentación a esos receptores está dada por las moléculas MHC, que no es que recombinan, sino que hay distintos alelos, distintas variantes, y cada uno de esos alelos va a presentar distintos antígenos, y muchos cada uno a esos linfocitos. Entonces, resumiendo un poquito, tenemos que los MHC de clase 1 son HLA A, B y C, MHC de clase 2, HLA D, DR, DP y DQ. Los MHC de clase 1 están prácticamente en todas las células, y ya van a ver también por qué, porque justamente tienen que poder presentar, si están infectados en MHC de clase 1, los linfocitos TCD8, para que si una célula está infectada, el linfocito TCD8 la puede eliminar. En cambio, las moléculas MHC de clase 2 se expresan exclusivamente en las células que se conocen como células presentadoras de antígeno, que serían las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos de las células del sistema inmune. En cambio, estas están en todas, prácticamente todas las células del cuerpo. Van a presentar entonces linfocitos TCD8, y las MHC de clase 2 van a presentar a los linfocitos TCD4. Bueno, y además otra cosa que las diferencia es cuáles son las vías de presentación de esos antígenos, porque dijimos, un MHC de clase 1 va a presentar determinados péptidos, los MHC de clase 2 van a estar presentando otros, y MHC de clase 1 le va a presentar a CD8, mientras que MHC2 va a presentar a CD4. ¿Pero por qué? En el caso de MHC de clase 1, los péptidos que se van a estar cargando, o sea, los antígenos que se van a estar cargando, ahí veo que están haciendo preguntas, ya queda poquito y después lo hacemos todo al final. O sea, quedan 2 diapositivas, creo. En los casos de MHC de clase 1, lo que se va a presentar proviene del citoplasma. Si hubiera, por ejemplo, un virus dando vuelta en esta célula infectada, hay un proteosoma, que es un gran complejo que degrada esas proteínas, hay un transportador que va a llevar esas proteínas al retículo endoplasmático, va a pasar por el Golgi, bueno, acá en el retículo endoplasmático se carga con el MHC de clase 1 y después va a salir y se va a presentar en la superficie al linfocito TCD8, pero esto sale del citoplasma. Podríamos llamar como la vía del MHC de clase 1. En cambio, la vía del MHC de clase 2, lo que hace es presentar más bien antígenos que están en el espacio extracelular. Lo que tiene es que se captan por endosomas, eso va por una ruta endosomal, donde se van a juntar el MHC2, por ejemplo, viene del retículo endoplasmático, acá, sin cargar estos péptidos, los va a cargar acá en los endosomas, que se cruza, digamos, esta vía con la de los endosomas, lo carga acá y se presenta. Es decir, que el MHC2, la vía del MHC2 se dice que es exógena porque está presentando antígenos exógenos, para que lo reconozcan los linfocitos TCD4. Y después van a ver que hay otra vía más que se llama de presentación cruzada, que es muy importante, y es la forma en que, por ejemplo, una célula dendrítica puede presentar en el contexto de MHC de clase 1 algo exógeno, porque si no, una célula dendrítica, por ejemplo, para presentar un antígeno de un virus, tendría que estar siempre infectada para poder cargarlo acá en MHC de clase 1. En cambio, lo que puede hacer es tomar estas proteínas que pueden quedar del virus en el espacio extracelular y dejarla pasar al citoplasma, la deja pasar, de modo que la carga en MHC de clase 1 y activa linfocitos TCD8 sin estar infectada. Bueno, y acá recapitulamos, vemos esta diapositiva y ya después podemos ir a las preguntas. Este es para que vean un poco integrado ya todo, con los distintos tipos celulares y cómo sería el montado básico de la respuesta inmune, que es un poco la idea central de esta primera clase. Habíamos dicho entonces que tenemos primero la inmunidad innata, que era rápida y que reconoce motivos conservados. Es lo que da la señal de alarma cuando entra un patógeno. A partir de los receptores de PAM, puede reconocer la entrada de un patógeno. Por el LPS, por una ARN de simple cadena, por ejemplo, lo va a poder reconocer, y esto supongamos que es una célula que estos receptores de PAM están también en otras células, pero las que son fundamentales acá para orquestar la respuesta inmune y pasar a la inmunidad adaptativa son las células dendríticas,
y supongamos que se activaron estas células dendríticas a partir de los receptores de PAM, esas células dendríticas van a madurar, va a captar esos antígenos por esas vías que acabamos de ver, de vía endógena o vía exógena, los van a cargar en las moléculas MHC de clase 1, de clase 2, como acabamos de ver, que cada persona tiene sus alelos de esto y se lo van a presentar al linfocito T, CD4 o CD8, en conjunto con otras moléculas coestimulatorias que ayudan a la activación de estos linfocitos T. Entonces acá ya estamos pasando de la inmunidad innata, que decíamos que si era un patógeno, por ejemplo, intracelular, se iban a activar natural killer, interferones alfa y beta, o si era un patógeno extracelular, íbamos a tener una respuesta de macrófagos con complemento. Si todo eso no funcionó, entonces la dendrítica, que también se activó, va a tratar de activar esta inmunidad adaptativa. Para guiar esa inmunidad adaptativa, la dendrítica va a enviar citoquinas, por ejemplo IL-4 o IL-12 o IL-17, dependiendo del tipo del patógeno, eso lo van a ver bien en la clase 3, y el linfocito T, a su vez, puede participar activando los linfocitos B, que tienen que haber reconocido también al patógeno, para que secrete anticuerpos. Y acá van a ver que esta inmunidad un poco también se solapa, porque estos anticuerpos después pueden servir para activar a su vez al complemento, o para que los fagocitos justamente puedan fagocitar a las bacterias que puedan ser reconocidas por estos anticuerpos. Es decir que, digamos, este es el evento clave en el direccionamiento de la respuesta adaptativa, está dado justamente por esta interacción entre las células dendríticas y los linfocitos T, y ya lo van a ir viendo en la segunda clase, en la que viene con Iván Bontempi, van a ver bastante de la respuesta de los linfocitos B, de los anticuerpos, cómo se monta bien esa respuesta, y en la clase 3 van a entrar más en detalle en cómo es la respuesta cuando es de los linfocitos T, cuando el patógeno, digamos, puede ser intracelular, extracelular o un parásito, cómo se diferencia y cuál es la importancia de estas citoquinas para cada caso para ordenar la respuesta. Pero bueno, básicamente esto es lo que quería que les quede bien como concepto general de esta primera clase. Así que esto es muchas gracias y ahora sí podemos pasar a las preguntas. Profe, yo tengo Recording una duda. stopped. Sí, No termino de entender bien el tema de CD4 y CD8, porque usted dice linfocitos CD8 y CD4, y yo, si mal no tenía entendido, era una molécula que estabiliza la unión entre el MHC y el TCR, digamos. Pero que era una molécula que le expresaba el linfocito, no que el linfocito era... el linfocito expresa esa molécula, o CD4 o CD8, durante el estadio de maduración, que eso lo vamos a ver en la clase 4, cuando vemos tolerancia, los linfocitos que van, o sea, los timocitos que van del timo, de la médula, perdón, al timo, y van a madurar en el timo, van a tener que rearreglar su receptor TCR, y al principio son doble positivos, CD4 y CD8, cuando reconocen un antígeno en el contexto MHC de clase 1, por ejemplo, van a quedar como CD8, y si lo reconocen como MHC con el MHC de clase 2, van a quedar como CD4 en adelante. El CD4 y el CD8 efectivamente ayudan a estabilizar esa unión. Por eso, según cuál reconozca, con cuál MHC reconozca un antígeno, es con el que después va a quedar, va a madurar. Después van a tener que ver que si lo reconoce con una alta afinidad, ese linfocito T en realidad se va a delesionar. Es decir, tiene que ser capaz de expresar un receptor TCR funcional que sea capaz de reconocer el MHC y con baja afinidad. Esos son los que se van a seleccionar, digamos, positivamente y van a salir del timo, ya como linfocito T, CD4 o CD8. Ya en adelante, después va a reconocer con el CD4 y su TCR va a reconocer el MHC de clase 2, o con el CD8, si fuera un linfocito TCD8, va a reconocer después con su TCR en MHC de clase 1. O sea, el linfocito TH efector sería CD4 y el T citotóxico sería CD8. Exactamente, claro. Eso se determina cuando está madurando. ¿Cuál va a ser? Profe, Sí. ¿podría repetir por qué ya no se usa el término de inespecífica para la inmunidad innata? Sí, tal cual. Porque eso, por ejemplo, en el Regueiro, hay una parte en donde habla de respuesta inespecífica. Se decía inespecífica porque en realidad no se conocía bien cómo el sistema inmune
innato estaba reconociendo a los patógenos. Se veía que se activaba en la presencia de las infecciones, se activaban, por ejemplo, los macrófagos o los neutrófilos, y se creía que era inespecífico, porque es una respuesta que no, como que no estuviera la especificidad de que se conocía para la respuesta inmune adaptativa, que se podía, sabía que los anticuerpos reconocían moléculas específicas. Recién cuando se descubrieron estos receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, se entendió, y ahora se empieza a usar, se dejó de usar, digamos, esta terminología de inespecífica, porque en realidad no es inespecífica. Si reconoce, por ejemplo, al LPS a través de TLR4, es un reconocimiento específico, está reconociendo específicamente el lipopolisacárido, no es que está reconociendo que lo unió inespecíficamente, así por fuerza de Van der Waals o por una interacción que no se sabe. Realmente es una interacción específica contra el LPS. Siempre que esté ese LPS se va a activar ese receptor de tipo TOL4. Si aparece flagelina, por ejemplo, de una bacteria, se va a activar el TLR5, y se va a activar específicamente el TLR5, no se va a activar ni el 1, ni el 2, ni el 3, porque lo que apareció es flagelina. Es decir, que la interacción es bien específica, y la respuesta es específica, porque eso después señaliza, como vimos, hacia el núcleo, y va a inducir. Si por ejemplo era ARN de simple cadena, específicamente se van a generar interferones. No es que al azar o por casualidad se secretan interferones, sino que la respuesta es específica y genera interferones porque lo que se reconoció fue ARN de simple cadena. No le va a decir si es un coronavirus o si es otro virus, pero le va a decir, hay un virus de simple cadena, entonces la respuesta es de interferones. No sé si me explico. Sí, gracias. Bueno. Yo tengo una pregunta leyendo la bibliografía. Por ejemplo, si yo tengo un microorganismo o por ejemplo un virus, ingresa a la célula, se degrada todo y se expresa la molécula de histocompatibilidad, por ejemplo, de una célula normal tipo 1. Esas moléculas de histocompatibilidad tipo 1, el linfocito TCD8 lo va a reconocer, ¿no? Ese linfocito TCD8 es el que te activa, por ejemplo, al linfocito TC citotólico que te va a producir el poro y la degradación, o es un sinónimo de decir linfocitos TCD8 y linfocito T citolítico. Sí, ustedes van a tener que los linfocitos T van a salir del timo, lo que se dice vírgenes, es decir, que han reconocido algún antígeno en el timo, pero con baja afinidad. Van a salir a circulación, y cuando una célula dendrítica, por ejemplo, les presente un antígeno de un virus, o podría ser de una célula tumoral también incluso, pero supongamos, para hacerlo fácil, que la célula dendrítica captó proteínas de un virus y se la presenta en MHC de clase 1 al linfocito TCD8 y se activa, ese linfocito T se va a volver citotóxico. Antes no, va a ser un TCD8 virgen. Cuando se activó, ahí sí, después va a ser un linfocito TCD8 efector citotóxico que si encuentra una célula infectada que le esté presentando en su MHC esa misma proteína que le presentó a la dendrítica, la va a matar por este mecanismo de perforinas, granzimas o FAFA ligando. Pero ahí va a ser el T citotóxico. Es el CD8, nada más que en un caso está inactivo, como decir un TCD8 virgen, y una vez que se activa, ahí es donde uno dice citotóxico, pero es ese mismo. Está bien la pregunta. Bueno, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Es necesario que sepamos todos los tipos de los TLR 1, 2, 3, así, y qué reconocen cada uno? No, la verdad que no tomamos así tan específicos. Sí es importante, a lo mejor algún ejemplo, por ejemplo el TLR4 que reconoce LPS, es como un clásico. No pasa nada, o sea, siempre mejor si saben algunos casos, pero no es que le vamos a tomar uno por uno. El TLR3, ¿qué reconoce? El TLR4, ¿qué reconoce? El TLR5, ¿qué reconoce? La verdad que no tomamos así en los exámenes. Lo que nos interesa es que entiendan la idea, que esos receptores de tipo TOL, lo que hacen es reconocer esas estructuras conservadas, que se llaman PAMPs, y que a partir de eso se puede montar la respuesta y dirigir la respuesta según cuál es la estructura conservada que se reconoció. Eso es lo que nos importa. Después tienen receptores de tipo NOD, receptores de tipo RIG, pero no le tomamos en detalle ni las proteínas que señalizan, por ejemplo, MID88, o TRIF, o todas las proteínas que participan en la cascada de señalización. La verdad que eso es aprendérselo de memoria, y si no trabajan en eso no tiene sentido. Sí nos interesa que entiendan que si se activó el receptor en la membrana, a través de una cascada de señalización de proteínas, eso va al núcleo y hace que
generen, digamos, interferones, interleuquinas, que participan después en la respuesta inflamatoria y en la respuesta, digamos, antiviral o antibacteriana. Pero que entiendan, digamos, qué es lo que está pasando. Eso es lo que más nos interesa. Genial, gracias. Y tenía otra duda con respecto a la diferencia entre antígeno o inmunógeno. Si son lo mismo o tienen algo que los diferencie. Sí, no, la diferencia es de concepto, porque un antígeno es cualquier molécula que puede ser reconocida por un anticuerpo o por el receptor TCR. Pero lo que pasa es que si esa molécula es muy pequeñita, muchas veces no llega a generar respuesta. Entonces se dice solo un antígeno. Muchas veces le dicen apteno. Y en cambio, cuando se le agrega lo que se dice un carrier, un transportador, una proteína más grande que un ese apteno, ese antígeno, digamos, ahí va a ser un inmunógeno, porque sí va a generar una respuesta inmune. Es esa la diferencia nada más. O sea, en un caso se dice antígeno, en otro inmunógeno, cuando ese antígeno puede generar, digamos, una respuesta inmune. Es una diferencia de concepto en el nombre. Gracias. Bueno. No sé, ¿les quedó alguna otra duda? Algo de... Yo, profe, para que se dé el reordenamiento de genes de las regiones hipervariables del BCR, sí o sí se tiene que dar el reconocimiento del ligado, o sea, la colaboración del B y el T. No, o sea, son cosas distintas. Ustedes van a tener, en realidad, en la maduración del linfocito B, 2 etapas. Que esto lo van a ver bien en la clase que viene. Yo les hago una pequeña intro, pero digamos, el linfocito B primero madura en médula ósea. La médula ósea no va a estar reconociendo, digamos, antígenos de la médula ósea, y ahí va a estar sometido a un proceso que se llama de tolerancia también, en donde si genera un anticuerpo que reconoce algo, digamos, ahí va a ser delecionado, porque si no va a estar generando anticuerpos, digamos, autoinmunes. Entonces, lo que sí va a hacer en la médula ósea va a ser esos rearreglos, y lo que se tiene que asegurar es de formar un receptor funcional, digamos, una molécula de anticuerpo funcional, porque puede tener ese reordenamiento y que le salga cualquier cosa que no sea útil. Entonces sí, en el primer rearreglo se va a formar, digamos, lo que se tiene que asegurar es de formar un receptor, un anticuerpo de superficie funcional, que tenga la cadena pesada, que tenga una cadena liviana que se una, que eso sea estable, y ese es digamos, la inmunoglobulina que va a tener es el linfocito B virgen, que si no reconoce nada con mucha afinidad, ese linfocito B después va a salir a circulación, y que va a ir al vaso y termina incluso de madurar en el vaso. Pero después, cuando está en circulación, por ejemplo, y reconoce un antígeno, va a ir al ganglio, y ahí, si después puede interaccionar con un linfocito T, ahí va a sufrir un rearreglo que se llama hipermutación somática para aumentar la afinidad, para proliferar en los centros germinales, y ahí va a tener otro estadio. Cuando está, digamos, proliferando ahí en el centro germinal, va a volver a seleccionarse ahí y los que tengan mayor afinidad por el antígeno. Otros van a salir, eso lo van a ver bien en la clase que viene. Otros van a salir directamente, van a generar IgM, que no va a tener tanta afinidad, pero va a generar una primera respuesta, y otros linfocitos B sí van a generar el centro germinal, van a proliferar, van a tener switch de isotipo, todo eso con la colaboración de los linfocitos T. Claro, entendí. O sea, lo que yo le dije es para la expansión clonal y después el Claro. reordenamiento de genes para la diferenciación, digamos. Claro, vos me parece que me estás preguntando más cuando haya hipermutación somática. Claro, digamos, claro, cuando ya reconoció es el un proceso. antígeno, ya reconoció su antígeno y está proliferando, y ahí se van a seleccionar, digamos, los que tienen más afinidad, que son los linfocitos que después van a quedar de memoria, van a pasar a células plasmáticas. Sí, vos me estás preguntando ahí. Pero ten en cuenta que, claro, esos rearreglos, los que yo expliqué ahora, en realidad son de la médula ósea, que es cuando se está formando el primer anticuerpo que tiene el linfocito B. Listo, gracias, profe. Nada. Esto acuérdense igual que el jueves que viene, le digo a todos que todavía veo que hay varios, y si no, bueno, lo pueden comentar ustedes, que cualquier cosa, si después les surge alguna duda, mientras están leyendo, el jueves que viene, me pueden escribir y yo me conecto de vuelta a las 8, que es clase de consulta, sobre todo si hay gente que no vio la clase y la ve, se pueden conectar el jueves que viene. Sí, alguien me preguntaba algo. Sí, yo quería saber si lo de la formación de la molécula de histocompatibilidad
de clase 1 y clase 2 lo vemos para ahora o para la clase que viene, porque si no mi pregunta la dejo para la próxima. No, decime ahora, porque la verdad que no sé. Sé que Iván da, o sea, el docente de la clase que viene, da bien respuesta de anticuerpo y se focaliza más que nada en eso. Después van a tener por ahí un poquito más también de MHC y todo eso cuando vemos las respuestas a los patógenos, a infecciones en general. Así que, pero decime. Mi pregunta era porque en la de molécula de clase 1 dice, del regueiro lo saqué, que son cargados con péptidos en el retículo endoplasmático y que esos péptidos provienen de proteínas víricas. ¿Esto siempre es así, de proteínas víricas, o es un ejemplo nomás? No, ese es básicamente el ejemplo, digamos, de cómo se monta la respuesta claro, para una infección viral, por eso está mencionado así, pero después también se puede estar cargando con proteínas propias y todo. Lo que pasa es que no va a haber señales de inflamación cuando sea una proteína propia, en general no van a estar, por eso son tan importantes los receptores de PAMP, porque eso es lo que hace que la célula dendrítica madura, expresa moléculas coestimulatorias, se secretan interferones, citoquinas, y todas esas señales juntas son lo que hacen que el linfocito T se active. Si no, esos MHC de clase 1 van a estar presentando antígenos propios, pero sin señales de inflamación, y entonces el linfocito T al revés, va a quedar anérgico, o se va a volver regulatorio, que lo vamos a ver en la clase 4, son otros tipos de linfocitos TCD4 que lo que hacen es inhibir la respuesta inmune, para que no haya no se genere ningún tipo de respuesta autoinmunitaria. O sea, porque esos MHC sí van a estar cargados muchas veces con antígenos propios. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?